Hace aproximadamente 8 años llegué a la Argentina buscando un futuro diferente. Y cuando miro hacia atrás, lo único que puedo ver es que tuve muchos baches en el medio. Cuando trabajaba en una cafetería, básicamente con los 19 años de edad, principalmente no pude ver una salida a la que me encontraba en ese momento. Yo vengo de Venezuela, literalmente con el objetivo de poder estudiar, un objetivo que se me alargó muchísimo tiempo porque tenía que buscar la forma de trabajar, mantenerme y tener que estudiar para buscar un futuro mejor. Sin embargo, en el medio obviamente pasaron infinidad de cosas. Este video trata de cómo se consigue la mejor versión de ti. Una de las boxeadoras que yo más admiro de acá de Argentina, que es la Locomotora, ella siempre decía que la mejor versión de ti es la de hoy. Y es porque cuando miras hacia atrás y empiezas a ver que estás siendo mejor cada día, es simplemente algo maravilloso. Y otra de las frases que a mí personalmente me marcaron un montón es uno de los luchadores o peleadores que yo de verdad admiro un montón, a pesar de que ahorita tiene unos problemas legales bastante grandes con su esposa o su ex esposa, porque se están divorciando. Es que él básicamente tenía mucho miedo de mirar hacia atrás porque muchos de sus amigos le decían más, mira cómo me miraba hace 10 años atrás, mira cómo me miraba hace 5 años atrás. Y el miedo que él tenía era tener que mirar hacia atrás y ver que la versión que tenía hoy era completamente peor a la que tenía hace 10 o 5 años atrás. Y es cuando yo me doy cuenta que cuando miro hacia atrás, te voy a dejar literalmente una foto mía de cuando estaba pesando aproximadamente 100 kilos y la verdad es que no me sentía de lo más cómodo posible. Yo trabajé en una cafetería y luego salto al mundo de la tecnología solamente porque quería un trabajo en el que pudiera ganar mucha más plata y el que me pudiera exigir muchísimo más mentalmente. Pero un montón de cosas que fui aprendiendo y en el que quise desarrollar este video era para que tú entendieras cómo se organizan las grandes empresas para ir mejorando el versionamiento de sus productos. Y es que sí, ustedes se habrán dado cuenta cuando descargan una app o cuando entran a alguna aplicación web que tienen versiones de prototipos que comienzan desde algo que se podría llamar versión beta, que es lo más nuevo posible, hasta que ese mismo producto, aplicación o servicio web empieza a escalar en el tiempo y se le van dando diferentes versiones a eso. Y yo quise redireccionar cómo sería versionar tu vida en base a los principios que pueden llevar las grandes compañías a lo largo del tiempo. Y lo vamos a dividir en 5 aristas. Pero antes de continuar, sí te voy a pedir por favor que para poder seguir subiendo videos y poder hacer crecer este canal como lo hemos venido haciendo hasta ahora, por favor suscríbete, dale like, deja algún comentario para ver qué podríamos seguir aportando en futuros videos y cómo quisieras tú que empezáramos a desarrollar los diferentes videos de aquí a lo largo del tiempo. Así que sin más nada que acotar, vamos a comenzar. Y el primer punto es la parte mental. Y cuando te comento toda esta situación, y creo que lo hemos venido desarrollando en otros videos que he hablado al respecto con lo que tiene que ver con la mentalidad, y es que la mente es algo muy, pero muy fuerte a la hora de empezar a hacer cualquier proyecto que tengas en mente. Cuando yo empecé el salto del trabajar en gastronomía a empezar a trabajar en programación, la primera cuestión que yo empecé a plantearme era empezar a pensar como un programador. ¿Cuáles eran los canales que ellos veían? ¿Cuáles eran los libros que ellos buscaban? ¿Cuáles eran los influencers a los que ellos seguían? Pero aparte de cómo hacerlo del mundo o en el mundo tecnológico, quiero que nos enfoquemos también en lo que tú estás visualizando. Hoy, por ejemplo, estoy creando un canal de YouTube y yo tengo un montón de referentes que hoy suben contenido a esta plataforma que a mí me encanta y que siempre me ha encantado, para empezar a guiarme o a ver cómo es que ellos desarrollan sus videos, cómo es que ellos plantean sus guiones, cómo es que ellos plantean sus ediciones. Y en base a eso yo tengo una guía de cómo puedo ir perfeccionando. Igualmente lo hacen las compañías. Mercado Libre, por ejemplo, tiene como guía, en este caso, a Amazon. Amazon tuvo como guía a eBay. eBay tuvo como guía a otro tipo de plataformas. Y así sucesivamente. No todas las cosas nacen de cero completamente. Por lo general, tienen tipo de versiones a lo largo que va pasando en el tiempo. No tengas miedo a comenzar un proyecto porque otra persona ya lo comenzó.
tómalo, no te digo que lo copies, pero sí, toma esa versión a la cual tú le podrías agregar valor. Entonces, en la parte de la mente, una de las cosas que a mí personalmente me ayudaron un montón fue a ser agradecido. A ser agradecido en el sentido de busca todos los días levantarte con un pensamiento de agradecimiento. Agradecimiento porque estás debajo de un techo. Agradecimiento porque tenés una computadora o un teléfono donde puedes ver este video. Agradecimiento porque seguramente tienes internet para ver este video. Y eso simplemente te engloba en el 10% de la población más rica del mundo. O sea, quiero que entiendas esa situación, nada más, para que empieces a cambiar ese mindset de la vida. Y en base a todo esto, tú tienes que escoger dos aristas. Primero, ¿qué persona es la que vas a tener a tu lado? Yo, personalmente, busco juntarme con personas que tengan también la misma ambición que yo. Que mi pareja tenga la misma ambición que yo. Y que encima respete cuáles son las decisiones que yo tomo, al igual de que yo tengo que respetar cuáles son las decisiones que ella toma para su vida. Pero no solamente eso, sino que si te empezás a juntar con gente que fuma, si te empezás a juntar con gente que no hace deporte, si te empezás a juntar con gente que sale todos los fines de semana, pues tú serás una de esas personas. Y va a ser muy difícil para ti poder salir de ese panorama y empezar a transformar tu vida para algo mejor. Porque déjame decirte, Dios tiene algo muy grande para ti. Y lo único que tú tienes que hacer es simplemente empezar a escucharte a ti mismo o a escuchar a Dios, en el caso de que creas en Dios, que te invito a hacerlo obviamente, pero obviamente cuando tú empiezas a englobarte o a buscar que las personas que están a tu alrededor puedan no solamente apoyarte en el sí amigo te apoyo, sino simplemente también en cómo ellos trabajan su día a día. Si ellos todos los días están buscando ser mejores personas, dar el 1% para poder conseguir sus proyectos, empezar a buscar montar un negocio, esas son las personas correctas en las que tendrías que juntarte. Y otra de las cosas que yo te recomiendo, y puede sonar un poco redundante o un poco contradictorio, es no cuentes tus metas hasta que ya tengas las metas logradas, porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que cuando nosotros contamos algún objetivo, alguna meta, es simplemente porque buscamos la aceptación. Hay gente que dirá que básicamente estás tirando la energía por la boca. No, básicamente tú estás buscando una aceptación. Y en muchas de las ocasiones cuando tú cuentas una idea o un proyecto, lo que quieras hacer, la otra persona empieza con no, pero ¿para qué vas a empezar a subir videos si ya es demasiado tarde para eso? ¿O para qué vas a montar una hamburguesería si ya hay un montón de hamburguesería? ¿O para qué vas a montar una cafetería si hay un montón de cafetería? La idea es que vos hagas oídos sordos a eso y hagas de tus proyectos algo personal. Y en el momento en el que ya lo tengas establecido y ya tengas logrado tus objetivos, olvídate. O sea, la gente se va a acoplar a ti. Por eso, por ejemplo, en este canal de YouTube yo no le he contado a nadie, o sea, de mis amigos e incluso de mis familiares, que yo estoy subiendo videos a YouTube. Porque yo quiero empezar a generar mejores versiones de video para ustedes, para tener mejor contenido y para tener mejor calidad antes de empezar a decirle a todo el mundo. Porque la gente por lo general puede llegar y se suscribe, pero nunca ve un video de ti o ese tipo de cosas, o por lo general empieza a criticar. Y lo ideal es que tú puedas englobar tu entorno a cosas positivas, a cosas que no te hagan echar para atrás. Hoy tenemos 21 videos y espero que sean cientos y de miles más, simplemente para poder seguir aportando. Y la idea de todo esto es que nada de eso obstruya tu pensamiento. El segundo es básicamente que tienes que encontrar una serie de hábitos que construyan una rutina en el día a día. Cuando yo empecé a tomar la decisión de bajar de peso, o sea, bajar casi de 100 kilos a 72 kilos, lo único que yo tuve que hacer fue armarme una rutina diaria. Pararme a cierta hora, dormirme a cierta hora, y en todo ese tejín de cosas, yo lo único que tenía que decir era escoger una serie de hábitos que me desarrollaran personalmente. Porque como te digo, y lo vengo repitiendo en un montón de videos atrás, es que vos tienes que empezar a imaginarte cuál es el tipo de persona a la que te quieres convertir. Y en base a eso, tú vas a ir agregando rutinas o hábitos diarios que te van a ir haciendo una mejor versión de ti. Una de esas cosas es básicamente yo, por ejemplo, yo quiero ser youtuber y empiezo a ver videos que se me hagan de ejemplo para mí. Y no solamente eso, sino que también yo voy imaginándome como persona que vive de la creación de contenido. Entonces me compro una buena cámara, busco comprar mejores luces, busco comprar un buen micrófono para que ustedes me puedan escuchar bien. Cada vez que hago una edición de video busco agregarle un detalle más, sea un b-roll nuevo, sea una música nueva, sea algo que haga referencia a poder darles
mejor contenido ustedes y que no se aburran en el medio. Entonces, claro, cuando uno va desarrollando y va haciendo pruebas A/B, que es donde vengo con lo que nosotros hacemos en el mundo tecnológico, y es que nosotros hacemos tres cosas. Uno, que es la metodología ágil, que es prácticamente que tú tengas que desarrollar tu vida en base a sprint. ¿Qué sería un sprint? Simple. Son periodos de 2 semanas en la que tú estableces una serie de tareas y en base a esa serie de tareas tú tienes que ir cumpliendo cada 2 semanas esos objetivos que te pusiste. Supongamos, quieres correr 10 kilómetros antes de que finalice el mes. Bueno, tú te vas a poner objetivos cada 2 semanas. Entonces, tu primera 2 semanas o tu primer sprint, lo único que vas a hacer es simplemente vas a correr o vas a llegar al objetivo de correr 7 kilómetros. Y en tu segundo sprint, tú vas a establecer que llegas a correr 10 kilómetros. En el medio, o sea, semana a semana vas a ir colocando pequeñas tareas que vayan agregando a tu vida simplemente hábitos que te vayan acercando poco a poco a esa primera tarea principal. Segundo de esta metodología ágil es que nosotros dividimos el año en 4 Qs. Prácticamente son trimestres que están obviamente compuestos por 3 meses. Y lo único que tenéis que hacer es decir, bueno, tengo 12 semanas para llegar a una tarea general. Y dividimos las tareas en años, trimestres y sprint. Cuando tú vas tachando las tareas o los objetivos en base a sistemas, y te voy a dejar un video acá para que veas cómo puedes crear sistemas que puedan irse automatizando día a día, tú vas a ir acercándote un 1% semana a semana al objetivo que tienes que cumplir de ti mismo. Y ahí es donde vengo con una parte fundamental, que es que tienes que automatizar todas tus tareas. Y te preguntarás, pero Sergio, ¿cómo rayos automatizo las tareas? Simple, supongamos que quieres salir a correr todas las mañanas y a ti se te dificulta levantarte a la mañana. Vos podés automatizar tu despertador colocando el teléfono un poquito más lejos de tu cama, colocando justamente el teléfono debajo o encima de la ropa con la que vas a salir a correr, y lo único que va a pasar es que cuando te despiertes y vayas a caminar a buscar tu ropa, veas el short, la camisa, los zapatos, las medias, el interior, todo listo para que te cambies, tomes tu teléfono, tomes tu riñonera y te vayas a salir a correr. O sea, es automatizar ciertos procesos y dificultar las tareas que sean, digamos, malos hábitos para ti. Como por ejemplo no comprar esas galletas para tenerlas guardadas en la gaveta. Que si el día que te quieras comer una galleta te tengas que parar del sillón, ir al supermercado más cercano y comprarte esa galleta. Son esas pequeñas dificultades que tienes que ir agregando. Y por último en este punto es siempre cómete el sapo a la mañana. Suena muy extraño, pero hay un libro que literalmente se llama así, que es básicamente tomes la tarea más difícil, la tarea más complicada, la que sea más difícil para ti. En este caso, no sé, a mí al principio no me gustaba ir mucho al gimnasio, ahora amo ir al gimnasio. Entonces la primera tarea que yo me ponía en las mañanas era ir al gimnasio. Entonces cuando tú vas tachando la primera tarea, la más difícil, la que no quieres hacer, y cumples con ese objetivo, primero la subida de dopamina va a ser tan alta que lo único que vas a decir es, loco, cumplí con todas las tareas que tenía para el día. Eso por un lado. Y por otro lado, es simplemente descartar lo que más te causa dificultad, y el resto del día las tareas que te quedan por hacer van a ser muchísimo más sencillas. Otra de las cosas que por ahí yo siempre tomo en cuenta es que respetes tu salud. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu templo. Y si no cuidas tu templo, es como cuando tienes una casa desordenada. Simplemente cuando entras no tienes ganas de, qué sé yo, ponerte a hacer las tareas, ponerte a ordenar las cosas. De repente deberías ponerte a cocinar y cuando entras a la cocina ves todo desordenado, las ollas todas sucias, y lo único que te provoca es pedirte algo por delivery. Entonces, cuando te digo de cuidar tu salud, es que una de las cosas que a mí me despertaron por completo mi autoestima, mis ganas de trabajar y mis ganas de obtener disciplina fueron literalmente el ejercicio. Escoge una disciplina. Sé que por ahí yo puedo recomendarte el tema del gimnasio porque hay un montón de estudios que hablan con respecto a los beneficios de aumentar tu fuerza y tu masa muscular. Pero no es necesario que sea simplemente el gimnasio. Puedes tomar cualquier disciplina que te llame la atención, sea la natación, sea salir a correr, sea aprender un arte marcial, y en base a eso
tú vas a obtener disciplina. Porque creo que el mayor regalo que te puede dar el ejercicio no es simplemente un buen físico, o que te sientas mejor, y que aprendas a respirar, o simplemente poder juntarte con personas que puedan tener los mismos hábitos positivos que tú. Pero sí, lo que te puede dar un deporte es la disciplina. Es la disciplina de ir cuando no tienes ganas. Es la disciplina de ir y ver cómo estás avanzando. Es la disciplina de ir y conectarte con tu cuerpo y ver las capacidades que tienes para seguir avanzando. A mí me sorprende un montón cada vez que empiezo una disciplina, porque aunque al principio me cuesta un montón, al final, a los meses, a la semana, cuando veo que estoy avanzando un poquito más, cuando veo que puedo levantar una pesa mucho más pesada que la semana anterior, cuando veo que puedo correr 1 kilómetro más sin cansarme y salgo a correr, cuando veo que aprendo una nueva llave en Jiu-Jitsu y veo que ya no se me dificulta tanto, ahí es cuando me doy cuenta de verdad de lo impresionante que nosotros al principio nos rendimos a la primera porque nos parece muy difícil, pero no nos damos la oportunidad de avanzar un día más. Y cuando tú entiendes eso en el deporte, es una de las cosas que yo simplemente me parecen sorprendentes. Porque lo que te da es esa disciplina de avanzar sin importar que al principio no veas resultados, sino que en el hecho de que tú puedas ir todas las semanas, mes a mes, año tras año, y a los 5, 6, 7 años es que empiezas a ver resultados óptimos y que te empiezan a diferenciar con otras personas, es cuando empiezas a entender la vida. Porque así funcionan los negocios, así funcionan los canales de YouTube. Muchísimos youtubers, por ejemplo, Luisito Comunica no fue sino hasta el 8º año que pega su primer video. Y espero que no sea así con este canal, así que por favor dale like, suscríbete y comparte este video para que llegue a más personas. Pero lo que sí puedo darte a entender es que una de las cosas es que tú tienes que hacer las cosas aunque no te gusten. Es esa disciplina de pararte y hacer las cosas aunque no quieras hacerlo. Y eso te lo enseña el deporte. Y aquí es donde voy con el último punto, que es básicamente que respetes y entiendas que el timing de la vida es distinto para todos. ¿Por qué? Porque simplemente uno quisiera que cuando uno montara su primer negocio, el negocio fuera un boom y pegara hacia arriba. Cuando uno intenta aplicar a ese trabajo que tanto esperas y te rechazan a la primera, entonces renuncias hacia atrás. O simplemente el hecho de querer ponerte más super mega fuerte a la primera que levantas una pesa y no ves el resultado a la segunda, a la tercera semana, es cuando desistes. Y no, la idea de todo esto es que entiendas que tú tienes que ir progresando. Y hasta que no puedas ver esa nueva versión, esa versión que cuando miras hacia atrás, y me pasa un montón, que yo miro hacia atrás y digo, loco, ¿cuánto he avanzado? Y eso es lo que tú tienes que hacer. No es enfocarte nada más en el presente, sino que también puedas visualizar hacia atrás y veas qué es lo que has avanzado. Una de las cosas que siempre digo es que tienes que ir monitoreando tu día a día. ¿Cuántas veces has salido a caminar este mes? ¿Cuántos pasos has hecho esta semana? ¿Cuántas calorías has consumido? ¿Cómo has avanzado en tu trabajo? Que hace 3 o 4 meses de repente no sabías un lenguaje de programación y hoy puedes hacer una pequeña aplicación que sea funcional para ti o para tu familia. O que simplemente, como hacen en las grandes compañías, se establecen una meta, la cumplen y cuando miran hacia atrás dicen, loco, el año pasado facturamos la mitad de lo que facturamos hoy. Y cuando empiezas a ver esa evaluación, empiezas otra vez al ciclo inicial, que es el ciclo del ser agradecido. Porque cuando uno es agradecido, no ve las cosas negativas de la vida, sino que te enfocas solamente en lo positivo. Que cuando te despiertas a la mañana y aunque estás cansado, no le estás diciendo a tu cabeza todos los días, che, estoy cansado, me quiero ir a acostar a dormir, no puedo con mi vida. Entonces automáticamente tú te estás colocando el chip de no voy a hacer nada hoy. Pero si en la noche estuviste todo el día diciéndote voy a trabajar en esto, voy a hacer aquello, y empiezas a liberar un montón de cosas, te estás dando cuenta de que en el medio pudiste conseguir un montón de cosas. A mí me encanta escribir. Capaz lo hago a la mañana, a veces lo hago a la noche, depende de qué tiempo tenga durante el día o de qué tareas tenga durante el día, porque lo que me da en perspectiva es que si es a la noche me doy cuenta de la cantidad de cosas que hice, de la cantidad de tareas que hice, de que logré ir al gimnasio, de que pude hacer un montón de cosas, de que agradecí que tengo comida, de que agradecí que tengo un montón de planteamiento, o sea, de tareas que logré conseguir. Y aunque en mi cabeza durante el día tenga pensamientos negativos como no sirvo para mi trabajo, no ayudo a mis compañeros, de repente me cuesta mucho más, no sé, crear una tabla que a otros, o de aportar algo nuevo al negocio, cuando miro hacia atrás y digo, ¿de dónde vengo? Un economista
que literalmente tuvo que aprender a programar para poder empezar a desarrollarse como profesional, me estoy dando cuenta de dónde vengo y hacia dónde voy. Y es lo que invito a hacerte, es un tip impresionante, es algo que a mí personalmente me cambió la vida, que es empezar a escribir, aunque sea 1 o 2 páginas por día, es más que suficiente. Y al principio va a ser complicado, pero cuando vayas avanzando en este lindo hábito de la escritura y empiezas a monitorear tu progreso, no hay vuelta atrás. Así que si llegaste hasta acá, muchas gracias por tu atención, dale like, comenta, compárteselo a tus amigos y nos vemos en la próxima. Así que sin más nada que decir, chau chau.